Cordial saludo en otro capítulo maravilloso de estos podcasts en el que hemos venido tejiendo con las voces directamente de esas personalidades que han ayudado a construir gran parte del territorio quindiano, de nuestra quindianidad. Hoy estamos con uno de los referentes más importantes de la quindianidad, por no decir el más importante. Y a pesar de que la humildad a él, desde luego, lo influye de muchas maneras, es importante que se reconozca porque incluso fue el que por primera vez acuñó ese concepto, ese término de quindianidad por allá en la década de los 80. Estamos nada más y nada menos que con el doctor Jaime Lopera Gutiérrez, un gran amigo que con seguridad les va a encantar esta entrevista. Bienvenido, Jaime. Bienvenido, muchas gracias. Quiero que comencemos un poco, Jaime, contándole a la ciudadanía ese hombre que siendo calarqueño terminó siendo además un ciudadano del mundo y codeándose con la más alta alcurnia, no solamente de Colombia, de Bogotá, sino también incluso de otros países. ¿Cómo fue esa pequeña infancia de Jaime Lopera Gutiérrez, en la que además tuviste unos episodios dolorosos también de violencia ahí en la Calarca de ese entonces? Bueno, Felipe, pensé mucho en cómo podía enfocar esta entrevista sin que me llenase de detalles no significativos. Lo primero que pensé es que mi vida transcurre en dos fragmentos de ella y cada uno de esos fragmentos tiene consigo un montón de episodios que ilustran todo lo que yo he hecho, todo lo que he escrito, todo lo que he realizado y en qué circunstancias he venido viviendo y aportando mis estudios o mi experiencia. Ese primer fragmento es hasta el año 2000, cuando regresé al Quindío, después del terremoto, a trabajar con el FOREC. Y los años que han transcurrido desde que vivo aquí hace 25 años. Si tú me preguntas por la primera parte del fragmento, es el primer fragmento de mi vida, transcurrió todo en Bogotá. Y en Bogotá pude desarrollar muchas situaciones combinadas entre los estudios en el externado de Colombia, la política, la administración pública como funcionario que fui y la literatura, aparte del cine que me produjo grandes, enormes satisfacciones. En el fragmento número 2 de mi vida, en el Quindío, solamente como escritor reflejo la experiencia de haber construido un libro con mi esposa, que recién me dejó, un libro que constituye una especie de manual para la moral, que ha sido distribuido en varios países de América Latina y próximamente será un libro ebook en Amazon que se llama La culpa es de la vaca. El transcurso de mi vida en el Quindío es más poco significativo de lo que ocurrió en Bogotá, donde viví 37 años. Y, y para ir a la pregunta tuya, dedicarle tiempo a explicar cuál es el origen de mis experiencias, digámoslo, literarias. Me tomaría mucho tiempo porque sobrevienen muchísimas lecturas, muchísimos escritos y muchísimas experiencias editoriales que constituyen la colección de libros, 15 aproximadamente, que he escrito en mi vida, incluyendo los dos últimos que pertenecen a esta parte de mi vida en el Quindío, que son el ensayo sobre la arriería y, y leer al Quindío, que es una historia simplificada
del departamento del Quindío, basada en un libro histórico, eso sí, de investigación histórica, llamado La colonización del Quindío, que produje y edité en el año de 1986 con ocasión de las fiestas aniversarias de Calarcá. Esos dos documentos, más otros que me publicó la Biblioteca de Autores Quindianos, como por ejemplo Postigos, libro de ensayos y de cuentos, y otro llamado El ojo que te vi, con una frase de Nabokov, también sobre ensayos que llamo líricos y cuentos cortos, porque es la experiencia literaria más afortunada que he tenido, el cuento corto, como que ha sido reconocido en mi primer libro, La Perolata, publicado en 1967. Fue el primer libro, según dice un crítico literario muy famoso, primer libro que se publicó sobre cuento corto en América Latina, lo cual yo no he podido certificarlo, pero me llena de orgullo que alguien por lo menos lo haya dicho. Yo creo que ahí resumen muy poquito, pero de alguna manera la inquietud en la pregunta que me haces. Muy poquito, porque acá hay mucho por lograr desentrañar en el buen sentido de la palabra. Y de ahí yo quisiera que nos contaras dentro de ese desarrollo literario, porque además lograste generar una cercanía con nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, uno de los mejores exponentes de la literatura que ha tenido Colombia y por no por nada, obviamente, Premio Nobel de Literatura. ¿Cómo fue? Incluso yo he sido testigo de esa fotografía que queda para la posteridad, en la que ahí por la séptima vas caminando hombro a hombro con Gabriel García Márquez. Cuéntanos un poco cómo logró esa cercanía, porque además Gabo le tocó exiliarse, emigrar del país, y haber tenido esa oportunidad de tener esa cercanía es algo que muy pocos colombianos tuvieron. ¿Qué le podemos contar a la gente? Ese episodio es de los más cortos de mi vida. Es prácticamente una instantánea. A propósito, la foto en la que aparezco en la carrera séptima de Bogotá, caminando con García Márquez, ha recorrido todo el mundo. Y hace un mes la doné a la Fundación Gabo de Cartagena, y Jaime Abello Manfi me invitó a que fuera a entregarla personalmente, cosa que no pude hacer por razones de salud, pero tiene pendiente un homenaje especial a este servidor por esa donación, dado que esa fotografía es de las más originales que tiene la iconografía de Gabo. Fue producto de un accidente. Yo trabajaba con Gabo de mensajero en una agencia de noticias llamada Prensa Latina, fundada por el Che Guevara por el Che Guevara y por otros escritores cubanos. Un día Fidel dijo: hombre, veo que las agencias internacionales de noticias como la France Press, la Social Press, no dan noticias de lo que es la Revolución Cubana. Fundemos una agencia de noticias que sí represente los intereses nuestros. Y se fundó en toda América Latina, en cada una de las capitales, una agencia. Y escogieron a Bogotá con el nombre de Plinio Apolinario Mendoza de director, y cuando este se posesionó, se puso a buscar un subdirector de la agencia y lo encontró trabajando en una revista llamada Instantáneas, Instantáneas no, ya no recuerdo el nombre, en una revista en Caracas, y se fue por él y trajo a Gabo a Colombia y lo nombró subdirector, pero también necesitaban otra gente, necesitaban los mensajeros, y fue a donde apareció este servidor
lagarteando un puesto de mensajero en Prensa Latina, como de repente lo conseguí. Yo también lo hubiera hecho, Ah, claramente. claro, sí, Una belleza. lagarteando, claro, pues yo tenía que vivir de mi sueldo, de lo que me ganara, porque ya mi papá no alcanzaba a pagarme los estudios. Entonces me dijo, defiéndase, y busqué empleo y me encontré con Eduardo Barcha, un hermano de Mercedes Barcha, la esposa de García Márquez, y este me dijo, venga, vamos donde Gabo, que se nos consigue el puesto. Y nos fuimos a hablar con él, y ahí mismo nos colocó de mensajeros. ¿Qué consistía la mensajería? En que un señor copiaba los mensajes provenientes de La Habana, es decir, los mensajes oficiales del gobierno cubano. Nosotros nos correspondía transcribirlos a máquina y después de ponerlos en un sobre, ir a distribuirlos en los distintos periódicos de la capital, El Tiempo, El Espectador, El Siglo, La República, y ese era el oficio nuestro, transcribir y llevar. Ese oficio se llamaba copywriter. Ok, Copywriter. ok. Y el personaje de García Márquez en las historias de mis putas tristes es un copywriter que a su edad, muy anciano, relata su vivencia con una lolita que se encontró en su camino y que lo tenía torturado y lo dejó destruido emocionalmente. Ese es el cuento de García Márquez. Pero bueno, Que además ahí cuenta, Gabo, cómo fue lo que él aconteció como testigo del asesinato de Gaitán. En algunos sí, claro. Pero entonces, estando de mensajero, un día García Márquez salió de su oficina y nos miró a los tres mensajeros que estábamos escribiendo y nos preguntó, ¿quién quiere tomar café conmigo? Entonces yo levanté la mano y me fui con él a tomar un café con él, a un café llamado Los Cardenales, que quedaba en la calle 18 con carrera séptima, dirigido o cuyo propietario era un señor de Anserma que traía a Bogotá las ansermeñas más lindas del mundo y las ponía a trabajar de meseras. Y entonces era la atracción de la calle 18 al frente del Excelsior. Era el café del Excelsior. Además teníamos todos los muchachos mirando las meseras, coqueteándoles. Y de pronto García Márquez bajaba y se tomaba un café y regresaba a su oficina conmigo o sin mí, pero de todas maneras era habitual de él tomarse un café por las mañanas a esa hora. En ese momento un fotógrafo callejero me tomó una foto de esas que toman en la calle, me entregó un papelito para que reclamara la foto y así lo hice, la guardé un tiempo y un día cogí la fotografía, se la di a él y me la dedicó. Y esa foto con dedicatoria me la robaron de mi escritorio un tiempo, pero yo logré conservar el original, que fue el que le entregué a la Fundación Gabo de Gabo en Cartagena recientemente. Y es una novedad porque la entregué inclusive con color de la inteligencia artificial para que se viera mejor. Esa es la historia breve de mi incidencia con Gabo, a quien nunca más volví a ver, excepto esa vez y otra ocasión en que estuvo en Bogotá, que lo fui a saludar, nunca más. Yo no puedo contar sino 2 instantes de mi vida con García Márquez y el resto su fotografía que me ha acompañado todo el tiempo. Bueno, pero es que Jaime no solamente ha estado en el mundo de la literatura, también ha trabajado en el escenario de la política y de la buena política. Y sí que ha escrito además sobre política. De hecho, se me viene mucho a la cabeza un escrito extraordinario, La pecera sucia. Y de ahí una cantidad de enseñanzas maravillosas para quienes queremos entregar lo mejor de nosotros en el ejercicio de lo público. Pero esto se va para un segundo capítulo. Gobierno del Quindío.